dorsales, sí. Bueno, habíamos visto esto para anterior, los huesos de la cara, macizo facial. Estos huesos, nosotros, por más de que veamos que aparentemente son compactos, ven ustedes, parecen huesos bien compactos, en realidad tienen una pared anterior, una pared posterior, y en el centro tienen un espacio lleno de aire, un espacio neumático. A ese conjunto de espacios neumáticos, espacios llenos de aire dentro de la cara, lo denominamos senos paranasales, ¿sí? Entonces, esto sería la imagen de la derecha, es cómo están ubicados a nivel de la cara esos senos paranasales. Ven, acá tenemos el maxilar, el frontal, ¿sí? El etmoides, ¿sí? Entonces son varios, y si sacáramos todo lo que es la pared anterior de estos huesos, veríamos como la imagen de la izquierda, ¿sí? Entonces ahí tenemos la imagen de la izquierda, tenemos lo que es la fosa nasal, que es esto que está aquí en la línea media, y lateralmente, entonces, están ubicados los senos paranasales. Los senos paranasales son espacios huecos dentro de los huesos de la cara. Tenemos senos maxilar, por ejemplo, es este que está aquí, el que está más abajo, seno maxilar, seno etmoidal, ¿sí? Que está, ven ustedes, bastante cerca del ojo, y seno frontal. Eso es lo que se puede ver en una visión como esta, una visión coronal, y el que es fenoidal, vamos a ver en una visión lateral. ¿Recuerdan ustedes cuando habíamos hablado de trompa de Eustaquio? ¿Recuerdan las funciones que dijimos que tenía la trompa? La trompa Eustaquio tenía, habíamos dicho, dos funciones importantes, ¿verdad? Y la, ¿cómo se llama? Drenar el muco, ¿verdad? El olvido medio para la garganta y ecualizar la presión del aire con el medio externo. Súper bien, ¿verdad? Muy bien lo que dice el compañero, lo que dice la Nayara también, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos aquí unos pequeños orificios que nos permiten la comunicación de los senos paranasales con la fosa nasal. O sea, todo lo que ingresa a la fosa nasal debe pasar ahí, al seno paranasal. Y el contenido del seno paranasal, al contrario, ¿verdad? Pasa del interior del seno paranasal hacia la fosa nasal, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una estructura que, como les anoté aquí, se llama ostium, ¿sí? El ostium es este orificio, entonces, que permite la comunicación entre la fosa nasal y el seno paranasal. Y el ostium, entonces, va a tener una función similar a la trompa, porque en un ejemplo podemos decir esta función de ventilación. ¿A qué me refiero con esa función de ventilación? Me refiero a que el pasaje del oxígeno de la fosa nasal debe ir hasta el interior del seno paranasal, ¿sí? Este oxígeno que entra a la fosa debe ingresar al seno paranasal. El epitelio que tapizaba toda la mucosa nasal en un epitelio cilíndrico, ciliado, célula caliciforme. Entonces, ¿cómo es el epitelio del seno? Es igual, es como una continuación de la fosa nasal. Entonces, tenemos nosotros también epitelio respiratorio, célula caliciforme. Entonces, tenemos moco que está siendo producido constantemente dentro del seno, y ese moco tiene que ser drenado a la fosa nasal. Entonces, la patología que vamos a ver hoy es la rhinosinusitis. ¿Qué va a consistir esa rhinosinusitis? En que la secreción quede aquí acumulada, ¿verdad? Entonces, tenemos esos orificios, los ostios. Tenemos un osteo que drena al maxilar, un osteo que drena al etmoide, al frontal, al esfenoide. Cada seno paranasal posee su orificio de drenaje, de un lado del otro, ¿sí? Otra cosa que vamos a repasar es que recuerdan que dijimos que teníamos nosotros espacios
entre los cornetes nasales. ¿Recuerdan cómo se llamaban esos espacios? Estaban ubicados entre los cornetes nasales. Cuando hacíamos la endoscopía, para que no les cause dolor al paciente, introducíamos en ese espacio la cámara. Como acá, en esta imagen, la pared lateral de la nariz, y ahí repasamos eso que les dije. ¿Cómo se llaman los espacios entre los cornetes nasales? Y esos espacios se denominan meatos nasales, ¿sí? Meato nasal inferior, espacio entre el cornete inferior y el piso de la nariz. Meato medio, espacio entre el cornete medio y cornete inferior. Meato superior, espacio entonces entre cornete superior y cornete medio. ¿Sí? Esos eran los meatos nasales. Entonces, ¿cuál es la utilidad de los meatos nasales? Entonces vamos a ver que la mayor parte de los senos paranasales hace su drenaje en este meato, ¿verdad? En el meato llamado meato medio. Miren, seno maxilar, ¿dónde drena? Acá. Esto que estamos viendo aquí es el piso de la nariz, ¿sí? Y por encima del piso de la nariz, y acá está el cornete inferior, ¿verdad? Entonces, este espacio es el meato inferior. Esto donde les hice la flecha es el meato medio. Entonces, ¿qué estructura drena en el meato medio? El seno maxilar. ¿Y qué otro seno? Seno frontal, seno etmoidal. Y el frontal y el etmoidal también hacen su drenaje. Entonces, el meato medio es el lugar más importante porque la mayor parte de las estructuras hacen su drenaje en el meato medio, ¿sí? Seno maxilar, frontal, etmoidal. Bueno, luego tenemos el meato nasal inferior, ¿sí? ¿Qué estructura hace su drenaje allí abajo, en el meato inferior? Bueno, nosotros tenemos, están dando oftalmo ahora, van a repasar que nosotros tenemos en el ángulo supraexterno de la órbita, tenemos una glándula lagrimal, y esa glándula hace que el contenido vaya hacia el canto interno del ojo, y en el canto interno del ojo tenemos un hueso, ¿sí? Que se llama hueso lagrimal o hueso pungis, tiene dos nombres, ¿verdad? Entonces ese hueso aloja a un conducto, ¿sí? Que se llama conducto nasolagrimal. ¿Qué hace el conducto nasolagrimal? Comunica por dentro globo ocular con la fosa nasal, ¿sí? Entonces, ahí es donde va cualquier tipo de cuerpo extraño que les ingresa en el ojo. Si tuvieron en algún momento algún tipo de cuerpo extraño que les ingresó en el ojo, ustedes parpadearon, hicieron cualquier tipo de maniobra para que salga, bueno, finalmente pasa a la fosa nasal por medio del conducto nasolagrimal. Y también explica, ¿verdad? Porque cuando ustedes, no sé, si alguna vez lloran locas, ustedes explica eso, porque cuando están llorando, después de unos segundos, después de unos minutos, tienen rinorrea, tienen moco en la nariz, ¿sí? Ese canal. Entonces el canal nasolagrimal donde drena en el meato nasal inferior. Entonces la mayoría de los senos paranasales va a drenar el meato medio. El meato nasal inferior va a drenar el canal nasolagrimal. Y el único seno paranasal que drena en el meato superior va a ser el seno esfenoidal, ¿sí? El seno esfenoidal va a drenar entonces su contenido en el meato nasal superior. Entonces, todos drenan hacia la pared lateral de la nariz, ¿sí? Bueno, ¿recuerdan? Orificio entrada de la nariz, vestíbulo nasal, área nasofaringea, ¿sí? Bueno, entonces los senos paranasales son varios, están en ambos lados, no están comunicados el lado derecho con el izquierdo, son totalmente independientes,
Entonces vemos este término, ¿verdad? Que son las rinosinusitis, ¿verdad? Entonces, patología inflamatoria de la nariz y los senos paranasales. Por eso se habla de rinosinusitis. Anteriormente se le conocía solo como sinusitis, hoy día se habla de rinosinusitis. ¿Por qué? Porque para que nosotros tengamos una patología aquí dentro del seno paranasal, tuvimos que tener algún tipo de trastorno en la fosa nasal y por eso se complicó con una sinusitis. Primero rinitis y después sinusitis. Entonces, por eso el término es la rinosinusitis. Entonces, patología inflamatoria, donde tenemos un acúmulo de secreción, un exudado dentro de los senos paranasales. Y nosotros tenemos 4 síntomas que nos hacen sospechar del diagnóstico, ¿verdad? El más importante, la obstrucción nasal, ¿sí? Obstrucción o congestión nasal, ¿sí? Acompañado de secreción rinorrea. La secreción o rinorrea puede ser en la parte de adelante de la nariz o en la parte posterior. Entonces, el paciente puede venir con el síntoma que dice: yo siento que me sale secreción purulenta por delante. Y otra vez el paciente refiere que tiene una sensación de un moco, sensación de algo muy espeso en la parte posterior de la nariz, en la nasofaringe, en la cavidad oral, siente un goteo retronasal, ¿verdad? Entonces a eso lo vamos a llamar rinorrea posterior. Entonces, primer síntoma, la obstrucción nasal. Segundo síntoma, la rinorrea, que será anterior o posterior. El dolor de cabeza, ¿sí? O sensación de presión en la cara. Entonces explica, si estudiaron semiología, habrán estudiado en el libro, cómo era el dolor de cabeza en la rinosinusitis. A ver si alguien se acuerda. Acá tenemos la secreción, ¿verdad? Acumulada hacia el piso de la nariz. Y luego el paciente abaixa la cabeza y al bajar la cabeza esa secreción se mueve y afecta todo el seno. Entonces el paciente ahí empieza con mayor dolor, ¿verdad? Un dolor de cabeza que se describe como dolor de cabeza, le escribo en el chat. Dolor de cabeza agravativo, cefalea agravativa. ¿A qué se refiere con eso? Gravedad, ¿verdad? Entonces empeora al abaixar la cabeza, empeora con la gravedad. ¿Cómo es el dolor de cabeza de una rinosinusitis? Y es de tipo pesadez. Generalmente no es un dolor tan intenso, no es nunca un dolor tipo pulsátil como la migraña, ¿sí? Entonces es más bien una sensación de pesadez lo que posee el paciente. Y el cuarto, que es uno de los síntomas que casi nunca se pregunta, es la alteración del olfato. ¿Sí? Y eso hay que preguntar porque nos orienta a una rinosinusitis. La disminución del olfato, le escribí en el chat, hiposmia, ausencia del olfato, anosmia, ¿verdad? Entonces, pacientes con rinosinusitis comúnmente tienen estos síntomas. Bueno, se confirma el diagnóstico con la clínica, 4 síntomas clínicos. ¿Eso hace el diagnóstico? No. Esto puede ser una rinitis severa. Como vimos en la clase pasada, hipertrofia de los cornetes nasales severa. Se puede dar todos estos síntomas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Y necesariamente hay que pedir una de estas dos opciones. Una es la endoscopía nasal. Se confirma con endoscopía nasal o con tomografía. ¿Sí? Una TC simple de senos paranasales. Entonces, vamos a ver más adelante qué es lo que podemos encontrar en los estudios, ¿verdad? En la endoscopía o en la tomografía. Bueno, en la rinosinusitis tenemos nosotros un trastorno que puede ser a nivel del ósteo,
puede ser a nivel de los cilios, puede ser a nivel de las glándulas. Entonces, vamos a ver, yo no les voy a preguntar, pero un ejemplo para que se entienda, problema del ósteo. ¿Qué puede bloquear el ósteo? Imagínense un septo desviado, muy desviado. Entonces, esa lateralización del tabique puede generar un bloqueo del ósteo. Una tumoración nasal puede bloquear el ósteo. ¿Sí? Entonces, trastornos del ósteo pueden ser causas de acumulación de secreción aquí, ¿verdad? Otra causa de acumulación de secreción es el tema de los cilios. Los cilios están distribuidos por toda la nariz, ¿verdad? Y esos cilios tienen la función de transportar, por una parte, las partículas infecciosas y por otra parte también las partículas de los olores. ¿Sí? Entonces es importante que los cilios estén en movimiento. ¿En qué parte de la nariz nosotros olemos? Ya vimos eso hace un tiempo, ¿se acuerdan? ¿En qué parte de la nariz, qué parte de toda la fosa nasal se encarga del olfato? Acá, arriba. Todas las partículas de los olores tienen que llegar hasta el techo de la nariz para que olamos, porque ahí está el bulbo olfatorio, el nervio olfatorio. Quiere decir que si los cilios no se mueven adecuadamente, el paciente no va a poder oler. De enfermedad adquirida de los cilios y, por ejemplo, cualquier tipo de infección aguda, ¿verdad? Por ejemplo, COVID. ¿Qué le pasaba al paciente con COVID? Bueno, tenía una pérdida del olfato, tenía mucha secreción nasal, rinorrea. Entonces, muchas veces esa pérdida de la función nasal, esa hiposmia, era transitoria. Si el germen no era muy fuerte, entonces después de 7 días, 10 días después de la infección, el paciente volvía a oler normalmente. Y en cambio hay otros casos, ¿verdad?, de que el germen tiene muchísima virulencia, pérdida total, necrosis exagerada de los cilios y finalmente el paciente entonces perdía definitivamente el olfato, ¿verdad? Anosmia. Entonces esos son ejemplos de enfermedades de los cilios, ¿verdad?, que te dan sinusitis. ¿Sí? Pérdida de los cilios, que acumula la secreción, no mueven las partículas infecciosas, no mueven el moco, entonces se acumula, ¿verdad? Y ejemplo de enfermedades congénitas, ya dieron pediatría. ¿Recuerdan el test Dopesiño, el test del piecito? ¿Qué enfermedades buscaba eso? Fenilcetonuria, hipotiroidismo y fibrosis quística. Muy bien, Lucas. ¿En qué caso se sospechaba, por ejemplo, de esta enfermedad? ¿Qué es lo que le llamaba la atención a los pediatras? ¿Por qué sospechan de una de esas enfermedades? Vamos a hablar de uno nomás. Vamos a hablar de la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad de los cilios. ¿Sí? Entonces los cilios se tienen que movilizar constantemente. ¿Dónde teníamos epitelio ciliado? Cilíndrico, ciliado. Parte de la fosa nasal. Les cuento que las sospechas se hacen muchas veces cuando los niños no defecan. ¿Sí? 5 días el niño, el bebecito, nace, no defeca. Entonces ahí se sospecha que hay algún tipo de trastorno en el tránsito intestinal. Y bueno, justamente por eso se le pide esos test. Y en este caso la fibrosis quística tiene el paciente una enfermedad de los cilios. Los cilios no se mueven porque hay una mutación de una proteína transmembrana. Entonces los cilios están paralizados. Entonces vamos a tener enfermedades en todas partes donde hay
cilio, ¿verdad? Vamos a tener sinusitis, vamos a tener neumonía, podemos tener diarrea. Entonces, es así, ¿verdad? Enfermedades adquiridas o congénitas de los cilios van a haber sinusitis, y otros casos, ¿verdad? Aumento de la producción de moco, ¿verdad? Pacientes alérgicos, células cagaliciformes que trabajan exageradamente, ¿verdad? Acá están varias causas, que quiera puede leer, ¿sí? Alteraciones en las funciones glandulares que predisponen a la sinusitis, también el uso de vasoconstrictores, neosoro, ¿verdad? Nafasolina, hacen que se vaya degenerando la mucosa nasal. Temperatura, eso dijimos también en la clase anterior, temperaturas más altas hacen que los cilios se muevan más rápido. Temperaturas más bajas están más lentos. Yo siempre les sugiero a mis pacientes que pueden hacer nebulización, pueden hacer cualquier tipo de cosa o de vapores calientes, siempre ayudan a la función nasal, ¿sí? A que se muevan más rápido los cilios. Entonces, recuerden que nosotros hablábamos siempre en otorrino de agudo hasta 3 semanas. Casos crónicos, más de 3 meses. En todos los casos, ¿sí? Rinosinusitis, faringitis, otitis media. En todos los casos era agudo hasta 3 semanas, crónico más de 3 meses. Bueno, ahora pasamos a algo que sí es importante que sepan para el examen. Tipos de rinosinusitis, ¿verdad? En primer lugar, hablamos de una rinosinusitis alérgica, creo que es una de las causas más comunes de rinosinusitis. Paciente, ¿verdad? Con alergia conocida, rinitis, hipertrofia cornetis, que no se trata adecuadamente, evoluciona a una sinusitis. Entonces, ¿cómo podríamos hacer el tratamiento de una rinosinusitis alérgica? Bueno, en estos casos, como paciente que en el laboratorio encontramos una eosinofilia importante, ¿sí? Un aumento de IgE significativo, vamos a hacer un tratamiento con corticoides nasales, ¿sí? Corticoide en forma de spray nasal, como charmometazona, fluticasona, ¿sí? Algunas personas también usan budesonide, ¿sí? Antihistamínicos orales, ¿sí? Levocetiricina, fexofenadina o anti-IgE, antileucotrienos, cualquier tipo de antialérgico orales, ¿verdad? Los corticoides se pueden hacer, podemos usar de forma nasal, podemos usar también de forma oral, ¿verdad? Los corticoides por periodos cortos de la rinosinusitis alergia. Tratamos de que se controle la enfermedad. Si no se controla, vamos a ver enseguida cuál es la complicación. La rinosinusitis infecciosa, esto se puede ver después de una infección viral, de una bacteriana, pero al igual que la otitis media, que es lo que van a rendir dentro de poquito, el germen más común es el neumococo, ¿sí? Bacteriano es lo más común de la rinosinusitis infecciosa, y el germen es el Streptococcus pneumoniae o neumococo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos el tratamiento del neumococo? Con amoxiclavulánico, ¿verdad? Entonces se usa amoxiclavulánico a 1 a 2 semanas. Vía oral. También tenemos que utilizar spray nasal con corticoide. En este caso no hay ningún problema con usar corticoide. En el paciente que tenga rinosinusitis infecciosa aguda, vamos a tener un empeoramiento de esos síntomas de sinusitis, ¿verdad? O sea, eso que dijimos, la congestión nasal, rinorrea, pueden estar presentes en cualquiera de estos que vimos, ¿verdad? Pero en una infecciosa lo que podemos agregar es la presencia de fiebre, ¿sí? Y muchas veces esa secreción no es una secreción clara, sino es amarillenta o verdosa incluso, ¿verdad? La secreción con muchísimo exudado, ¿verdad? Entonces, inicialmente la droga de elección va a ser amoxiclavulánico. Si no mejora,
pasamos a un parenteral con ceftriaxona siempre. ¿Sí? Bueno, tercer caso, sinusitis odontógena o dentaria, ¿verdad? ¿Cómo es la sinusitis odontógena? Bueno, ven ustedes aquí que tenemos nosotros nuestro seno maxilar y ven ustedes cómo estamos muy cerquita de los molares. El piso senomaxilar, ven cómo está muy cerca del segundo, del tercer molar. Entonces acontece mucho la sinusitis odontógena por manipulación, ¿verdad? Extracción de pieza dentaria y no se estudió previamente la anatomía, no se vio que la raíz dentaria está muy cerca o incluso a veces está dentro del seno. Se saca ese diente y tenemos una comunicación entre la cavidad oral y el seno maxilar. Entonces, a esa comunicación nosotros le llamamos fístula, ¿verdad? Las fístulas son las comunicaciones entre dos epitelios diferentes. Cavidad oral, epitelio plano, seno maxilar, epitelio respiratorio. Se llama así como lo escribí en el chat, fístula oroantral. Comunicación entre la cavidad oral y el seno maxilar. Y sinusitis odontógena, entonces tenemos fístula oroantral. Todo lo que el paciente consume, lo que come, se mete dentro del seno. ¿Y en qué grupo etario vemos mayormente esto? En los ancianos. Y ellos tienen un poco más de debilidad ósea. Y es más fácil entonces que se comunique. Y causa mucho problema, Nayara. En la clase pasada hemos visto que el uso de vasoconstrictores generaba dos problemas, habíamos visto, ¿verdad? Uno era un problema vascular dentro de la nariz. La vasoconstrictor, ¿verdad? Te explicas, disminuye la vascularización, se achican, se vasocontraen, todos los vasos sanguíneos después de unos minutitos hacen una vasodilatación de rebote. Después de 2 o 3 horas, con ella hacerle eso repetidamente, dijimos que lleva a que finalmente todo dentro de la nariz se atrofie. ¿Sí? O sea, se atrofia el cornete. El cornete de ser una estructura grande, se atrofia. La mucosa nasal, el epitelio respiratorio nasal deja de funcionar bien. Entonces el paciente puede tener alteración del olfato porque de tanto daño vascular que le hiciste, los cilios ya no funcionan correctamente. Las glándulas ya no funcionan correctamente. Tenemos una nariz muy seca. ¿Sí? Hay riesgo de perforación del tabique nasal y entonces, como vimos hoy, finalmente tenemos muchísimos casos de pacientes con nariz vacía. ¿Verdad? Que era el síndrome de la nariz vacía, paciente con mucho espacio dentro de la nariz, pero una nariz que no funciona correctamente. Cilios que no funcionan, glándulas que no funcionan. Entonces, un problema que ya no tiene cura. Por eso podría explicarse ese término, ¿sí? Entonces, sinusitis odontógena, luego tenemos la sinusitis congénita o primaria. Todas estas que vimos anteriormente, sinusitis alérgica, infecciosa, odontógena, o sea, esto podemos decir que son sinusitis secundarias, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con que es secundaria? Que es adquirido, ¿verdad? Una alergia no tratada adecuadamente, una infección que el paciente adquirió, ¿sí? Procedimiento odontológico, son todas causas secundarias y son las más comunes. Pero podemos tener las primarias también, o congénitas. Las primarias o congénitas son más raras, ¿verdad? Pero ahí están, ¿verdad? El síndrome de Cartagena, fibrosis quística, enfermedades de los cilios, de las glándulas, que hacen que no tengamos un adecuado
funcionamiento nasal y se acumule la secreción. Bueno, casos agudos hasta 3 semanas, casos crónicos más de 3 meses. Tenemos nosotros dos ejemplos de casos crónicos, una rinosinusitis denominada crónica simple y una crónica con pólipos nasales. ¿Sí? Entonces, en la rinosinusitis crónica simple, nosotros tenemos, les voy a decir 3 características, quiero que anoten, ¿verdad? Es como se le puede plantear en el examen final. La rinosinusitis crónica simple, que la asociamos a una infección crónica no tratada correctamente, ¿sí? A una infección. O sea, el paciente tuvo una infección, por ejemplo, por COVID, hizo una rinosinusitis, no se trató adecuadamente y bueno, quedó la secreción dentro del seno. Vamos, si vemos con una imagen, vamos a decir esta, ¿verdad? Una paciente que adquirió una infección, no se trató adecuadamente y se quedó con una secreción dentro del seno. Sinusitis crónica simple, entonces asociada a infección. Segunda característica, en la mayoría de los casos es unilateral. ¿Qué significa unilateral? Afecta solamente una fosa nasal, un lado de la fosa nasal, y el tratamiento es con corticoides nasales, ¿verdad? Como habíamos visto, ¿verdad? Fluticasona, mometasona, más antibióticos que muchas veces se utilizan en periodos largos, ¿verdad? Entonces no es como una sinusitis aguda que tratábamos con amoxicilina, clavulámico. En este caso usamos macróleos, ¿sí? Entonces acitromicina o claritromicina. Entonces la dosis normal, por ejemplo, en una infección, ¿verdad? Usamos de 500 miligramos por 7 días, por ejemplo, ¿verdad? En cambio, en estos casos se usa la mitad, ¿verdad? 250, pero se usa por 2 meses, 3 meses de tratamiento. Así es, chicos, esto es lo que es muy largo, pero así se ve una opción no operatoria. Porque obviamente que si un paciente no se curó de la sinusitis en 3 meses, es difícil que se cure, pero hay probabilidades de que mejore un poquito con el antibiótico. Siempre la cirugía va a ser lo mejor, pero podemos decir con una generalidad que la rinosinusitis crónica simple es infecciosa, se puede tratar con antibióticos de largo tiempo, ¿sí? Y realmente es unilateral. ¿Sí? El otro caso de rinosinusitis se llama crónica con pólipos nasales, ¿sí? Con poliposis. Entonces, ¿qué son los pólipos nasales? Los pólipos nasales son como unos tumores que crecen dentro de la fosa nasal, ¿sí? Pero en realidad no son neoplasias propiamente dichas, ¿verdad? No es que acá hay degeneración en la mitosis, no es que hay un crecimiento acelerado, no. ¿Qué acontece en la poliposis? Lo que nosotros tenemos en la poliposis es un edema nasal, edema de la mucosa, transformación de la mucosa. Entonces la poliposis nasal se asocia a alergia, ¿sí? Entonces les dije hace un rato, ¿verdad? ¿Qué pasa con una sinusitis alérgica aguda que no se trata? Va a evolucionar a una sinusitis con pólipos. Entonces, en primer lugar, podemos decir que la poliposis nasosinusal se trata, por lo tanto, la única opción cuando ya tenemos estos tumores va a ser la cirugía. Sinusitis crónica simple, tratamos con antibióticos en primer lugar, generalmente es unilateral. ¿Cómo es la alergia? La alergia va a ser bilateral, ¿verdad? No es que el paciente va a tener una nariz sin alergia y la otra con alergia, no. Es bilateral. Sinusitis crónica con pólipos, asociada a alergia bilateral, tratamiento quirúrgico sí o sí. ¿Sí? Y vemos los ejemplos, ¿verdad? Acá de las tomografías. Esto, por ejemplo, recuerden ustedes que lo que se ve preto, lo que se ve negro es lo que está ok, donde ingresa bien el aire, seno maxilar izquierdo, poquito moco, seno maxilar derecho lleno de secreción. ¿Ven? La tomografía nos permite ver lo que hay dentro del seno paranasal. ¿Sí? Aquí en la sinusitis maxilar izquierda, eso probablemente sea una bola fúngica, una sinusitis fúngica, porque las hifas generalmente captan mucho, poseen mucho calcio y por eso brillan en la tomografía. En este caso podemos tener
Ven ustedes, este es el seno maxilar derecho, está todo sano. Miren cómo está la pared medial del seno en el lado sano y miren en el lado enfermo, está degenerado. O sea, podría haber aquí una tumoración que está destruyendo todo ese seno maxilar izquierdo, ¿verdad? En este caso, corte de vuelta coronal, vemos una sinusitis maxilar del lado derecho, una sinusitis maxilar del lado izquierdo, sinusitis del etmoide también se ve acá. Una visión axial. Esto estamos mirando desde abajo. Entonces en la línea media tenemos el tabique nasal, el septo nasal, la pared lateral de la nariz. Vemos las celdillas etmoidales, son varias. Ustedes no es una sola cavidad como el maxilar. El etmoide tiene mucha división, ¿sí? Y vemos aquí posterior está el seno esfenoidal. Y detrás del etmoide está el esfenoide. En este caso lo estamos viendo del lado izquierdo y el otro lado, el derecho, que tiene un poco de secreción. Miren un poco este etmoide. Esto que está acá dijimos que era el etmoide, ¿verdad? Miren acá cómo está bien aireado. Y miren esta imagen. ¿Entienden? Aquí hay una sinusitis importante del etmoide y un poquito del esfenoide también. Entonces tenemos nosotros aquí esto, que es esto que vemos acá. Esto. Ocular, ¿verdad? Músculos extraoculares. Entonces, ¿es posible o no que esto vaya aquí? Claro que sí, ¿verdad? Porque la lámina lateral es muy delgada, muy fácilmente se puede erosionar. Entonces vamos a ver que hay complicaciones de la sinusitis cerca del ojo. En este caso, ¿dónde está la sinusitis acá? Sinusitis frontal, ¿verdad? Fíjate, sinusitis frontal izquierda. Entonces, tenemos complicaciones. Esto puede ir acá, órbita, puede ir acá, cerebro, ¿verdad? Muchas complicaciones podemos tener si no tratamos adecuadamente la sinusitis. Entonces, quiero que sepan citar alguna complicación. Por lo menos dos sería lo ideal, si se les pregunta en el final. Complicaciones en la zona, complicaciones en el ojo, complicaciones en el cerebro. Alguna complicación de la rinosinusitis, no importa cuál. Yo no es que le voy a pedir cite dos endocraneales o dos orbitarios, cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces las rinosinusitis se tratan de acuerdo a su etiología, algunos casos con antihistamínicos, otros con antibióticos. Generalmente en los casos crónicos casi siempre finalmente tenemos que hacer cirugías, ¿verdad? Pero en la crónica simple se trata primero con antibióticos, la que tiene pólipos, eso sí es cirugía de entrada. Entonces le llamamos la cirugía abierta cerrada, ¿verdad? Cirugías. Anteriormente se hacían las cirugías abiertas. Como era una cirugía abierta, y ven ustedes acá la imagen de la que vemos acá, tenemos nosotros en la fosa canina, hacíamos un orificio encima de los molares, ¿sí? Con un trocar introducíamos eso, fosa canina, y nos metíamos en el seno maxilar y así se drenaba. Imagínense una cirugía de sinusitis maxilar con una cicatriz enorme, ¿verdad? Esto se hacía antes. Yo realmente hice 3 veces más o menos, pero con pacientes que estaban en terapia intensiva, que sí o sí van a ovitar, van a fallecer. Pacientes sanos, hoy día no se hace esto, ¿verdad? Entonces anteriormente se hacía sinusitis maxilar, ven ustedes, incisión por fosa canina y drenaje. Sinusitis del etmoide o del frontal, incisión de Lynch, ven ustedes la región medial del ojo, se abría y ahí se drenaba.
mucho riesgo de sangrado, una cicatriz fea, dolor. Hoy día entonces no se hace más cirugía abierta. ¿Qué hacemos hoy día? Cirugías cerradas, cirugías endoscópicas, ¿verdad? ¿En qué consiste la cirugía endoscópica? Nosotros con una mano metemos una cámara, un endoscopio rígido, y en la otra mano un instrumental. Y esos instrumentales vamos viendo ahí en cámara. Esta imagen es una imagen ilustrativa porque en realidad cirugía se hace con anestesia general y el paciente tiene que tener intubación, ¿verdad? Entonces, trabajamos así. Entonces, accedemos a todos los senos paranasales por dentro. Ya no hay corte externo, ya no queda cicatriz, menos dolor, casi no tiene dolor en realidad, y menos riesgo de sangrado, mejor control. El sangrado solo que necesita un poquito más de experiencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá una poliposis nasal que afecta mucho al meato medio, entramos aquí dentro del seno, drenamos, ¿sí? Tenemos que sacar la mucosa, porque la poliposis nasal, ¿cómo se ve a la endoscopía? Miren un poquito esta imagen que estamos viendo acá a la derecha. Esta es una imagen de una sinusitis infecciosa clásica, ¿verdad? Estamos nosotros aquí metiendo una cámara en la nariz y se ve cornete inferior nasal, cornete medio. Y en el meato medio está drenando la secreción purulenta del seno maxilar. Entonces, por eso le dije que se puede confirmar con una endoscopía nasal. Estamos seguros que hay sinusitis, ¿verdad? Miren el color que tiene esta mucosa nasal de la figura B. Sinusitis infecciosa aguda. ¿Cómo está la mucosa nasal? Y está normal, está rosada, no tiene ningún cambio. Y miren la imagen de la derecha, de la izquierda, la figura A. Es diferente la mucosa en la poliposis nasal. Se va degenerando, se va transformando en un tumor, ¿sí? Tejido hematoso, un tumor inflamatorio, se va reemplazando la mucosa nasal por edema. Y finalmente se va viendo así. Vamos a ver un poquito este video que ya les había mostrado, ¿sí? Una endoscopía nasal normal, pacientes, metemos la cámara por el meato nasal inferior, cornete inferior, ven la coloración que tiene, se puede diferenciar bien los cornetes, no hay secreción en la fosa nasal, tenemos buen espacio, por eso el paciente no tiene dolor en el momento de introducir la cámara. Y ninguna de las fosas nasales, que sean en el meato inferior, meato medio, están todos libres sin secreción. Ven la coloración de vuelta. Y vamos a ver ahora cómo se ve una sinusitis. Un paciente con una rinosinusitis con pólipos nasales. ¿Cómo es la fosa nasal? Miren aquí, sin ningún problema, sin anestesia, paciente despierto. Le metemos hasta la nasofaringe, rodete tubárico, trompa, vemos todo. Y en el otro caso, ¿verdad? Una paciente con rinosinusitis, ¿cómo está la fosa nasal? Muchísima hipertrofia de los cornetes, secreción, rinorrea, no hay espacio para meter la cámara. ¿Y qué pasa con la mucosa? Se transforma. No es de color rosado normal, ¿ven? Parece como un tumor, ¿verdad? Tumor de moco. Eso es lo que le vamos a llamar pólipo nasal. ¿Qué se puede transformar en pólipo? Todo. Cornete medio, cornete inferior. Todo se puede transformar en pólipo. Miren cómo hay que hacer espacio. Una cureta, ¿verdad? Cómo tenemos que separar. Entonces, a eso se le llama poliposis nasal, ¿sí? Por eso se puede confirmar con endoscopía o con tomografía la rinosinusitis, ¿sí? Entonces ya saben ustedes que hay también complicaciones y si hablamos de cirugía, hoy día cirugía endoscópica o cirugía cerrada. ¿Está bien? ¿Le quedó alguna duda o se entendió? Creo que no hay duda, doctor. Bueno, muy bien. Y voy a pasar ahora a Tamires
las clases, que creo que que le faltaban algunas, y aguardo su respuesta con respecto al examen, ¿sí? Ojalá que puedan, hacemos martes ya de noche, entonces ya están tranquilos para el miércoles, libres, ¿verdad? Es un examen que no va a ser complicado, ¿verdad? Va a ser todo lo que vimos en la clase, nada raro, nada nuevo, ¿sí? Vamos chicos, sin tiempo. Espero que me escriba también, ¿sí? Entonces, les libero chicos y que tengan buen descanso. Nos vemos la semana que viene. Tchau, 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 doutor. tchau, doutor. Boa noite.